Que Dios nos bendiga. La misericordia de Dios siempre va a ser muy hermosa y grande y perfecta. Siempre. Recién estábamos cantando, ayúdanos, Señor, a mirar con tus ojos. Ayúdame a sentir con tu corazón. Y esa es una gran verdad que muchas veces podemos pedirle al Señor. Pero ahí llegar a sentir como Él y ver lo que Él ve, nos frustraríamos. Tal vez nos frustraríamos de nosotros mismos, porque Él no ve las cosas como nosotros las vemos. Y de repente creemos que las cosas están tan bien y perfectas, y de repente no andan ni por las tapas de lo que nosotros creemos. Vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas. En Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. En sí todo el capítulo es sobre la misma palabra, pero explicada en diferentes maneras y formas de lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Dice así en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, hay un subtítulo, dice la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que Dios bendiga esta palabra. Puede tomar sus asientos. Podemos preguntarnos qué tienen que ver los ángeles con la moneda que se le perdió a esta mujer. Pero sí tiene que harto que ver, porque así como decía, este capítulo completo es relacionado sobre lo mismo. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero sí pasa por perder de repente lo que nosotros teníamos. Porque si nos damos cuenta, la moneda era de la mujer, ¿cierto? De ella. Y para nosotros, las cosas que Dios nos ha dado por misericordia, de repente la perdemos. ¿Qué hemos perdido a la altura de nuestra vida? ¿Cuánto es el tiempo que nosotros llevamos sirviendo a Dios? ¿Y qué Dios nos ha dado a nosotros? El amor que Dios nos ha dado dice que es perfecto, porque Dios es perfecto, Dios es amor, es un ser supremo rodeado, hecho por dentro, por fuera, por donde usted lo mire, Él es amor. Y muchas veces Dios nos ha dado amor incondicional, cierto, perfecto, ágape, y todo lo que podamos decir es un amor perfecto. Y nosotros en lo posible, como seres humanos, hemos tratado de amar a Dios. Cuando lo conocimos a Dios, ¿cierto? Cuando Él llega a nuestras vidas y nosotros le conocemos a Él, nos enamoramos de Dios. Queremos estar en todo lugar, queremos hacer una y otra cosa y pedimos al Señor ciertos dones, talento para poder trabajar en la obra de Dios. Podemos trabajar y lo rendimos, ¿cierto?, a sus pies para poder nosotros brindarle con eso mi gratitud a Dios. Y nos pasamos toda la vida, ¿cierto?, brindándole amor a Dios. Él también quiere que nosotros
Dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ya ha llegado, dice un texto. Y nosotros, hoy en día, podemos analizar nuestra vida y tenemos temor a Dios. Es una cosa de las más principales que Él quiere que nosotros tengamos, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que eso me está diciendo que es muy importante tener temor a Dios. Y muchas otras cosas que nosotros hemos perdido. Pero tampoco lo hemos hecho como esta mujer, diligentemente la buscamos, ¿cierto? La hemos perdido, lo hemos dado cuenta que lo hemos perdido, pero no hacemos tampoco nada por recuperarlo. Y nosotros nos quedamos, ¿cierto?, pensando y creyendo que Dios me tiene que devolver algo que antes ya me había dado. Con la diferencia que cuando me lo dio yo tenía que cuidarlo. Y tenía que perseverar en mi vida porque era mío. Yo no le puedo ir, ¿cierto?, a pedir, oye, convídame un poco de amor para poder tener en mi vida. Porque lo que Él me dio era mío. Entonces nosotros muchas veces vamos perdiendo terreno. Vamos perdiendo, ¿cierto?, el temor. Y empiezan a llegar otras cosas negativas a nuestras vidas. Todo lo que es negativo, todo lo que es adverso a lo que Dios nos da, empieza a llegar. Y tampoco nos damos cuenta que lo que nosotros hemos perdido era importante. Porque hoy en día no podemos decir, no, es que yo todavía tengo el primer amor en mi vida. Eso es mentira. Porque eso se va desgastando en nuestra vida, eso va menguando. Cuando nosotros cantábamos, ¿cierto?, la alabanza, la primera alabanza que cantó nuestro hermano de adoración, ¿cierto? Cuando nosotros le entregamos, quiero que entregarle mi corazón a Dios para que Él crezca en mí. Yo quiero menguar para que Él crezca. Cantamos muy seguido esta alabanza, pero tampoco la meditamos. Tampoco nos detenemos a pensar qué es lo que significa la alabanza y qué es lo que realmente yo tengo que hacer para eso, para conseguir aquello. Que Él crezca en nuestra vida. Que realmente lo principal que tengamos en nuestra vida, en nuestro corazón, lo más grande de nuestra vida, esté siempre y permanezca. Eso es lo mejor. O sea, eso es ¿cómo podemos decir? Es lo principal en nuestra vida, que permanezca. Y eso es difícil, es complicado, porque tenemos una prueba, tenemos una dificultad. Cualquier cosa que tengamos adverso, eso va a ir menguando. Porque muchas veces hasta a Dios le echamos la culpa de las cosas que no podemos conseguir en esta vida. Y le recriminamos muchas veces de las cosas que nosotros hacemos para Él. Y nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado, es para servir a Dios. No es para que nosotros la disfrutemos solamente y la hagamos nuestra, no. Toda la vida tenemos que agradecer lo que Él nos ha dado a nosotros. Y poner en práctica, ¿cierto? Y usarlo para la obra de Dios, todo lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido amor, amor debemos nosotros de entregar. Si hemos recibido el temor de Dios, a otros tenemos que enseñarle que hay que tener temor a Dios. Pero no digamos, no tienes que tener temor a Dios, no, tenemos que decirle por qué tiene que tener temor a Dios. ¿Por qué tenemos que tenerlo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene que ser una de las cosas más principales en nuestra vida? Porque la Escritura dice, nunca perder el temor a Jehová, nunca perderlo. Y nosotros lo hemos perdido. Y ni siquiera lo hemos, ¿cierto?, mencionado
cada uno de nosotros para poder buscarlo, dónde lo dejé. La palabra de Dios nos enseña, dice, por cuánto retrocede hasta donde has perdido tu primer amor. De ahí comienza de nuevo. O sea que era muy importante caminar con el amor de Dios. Andar con el amor de Dios. Era muy importante eso. ¿Por qué? Porque el día que yo me dé cuenta que no caminé con el amor de Dios, voy a tener que retroceder allá donde lo perdí, donde lo dejé. Y de ahí voy a tener que comenzar de nuevo a caminar, ¿cierto? Para yo poder entender y aprender que el amor de Dios es muy importante en nuestras vidas. Y no hay otra cosa más importante que tener, ¿cierto?, aquellas cosas importantes, que es el amor a Dios, que es tener a Dios en nuestra vida y sobre todo que se refleje el Espíritu Santo en nosotros y que realmente haya, ¿cierto?, haya nociones de que nosotros hemos cambiado, que está el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros caminamos, ¿cierto?, andamos a diario porque dice la palabra de Dios que Él estaría con nosotros hasta el fin. No es que haya venido un momento y después se fue. No, Él se queda. Se queda en nosotros. Y si nosotros no tenemos indicios siquiera de que nosotros hayamos cambiado, es imposible reflejar que sí tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces son cosas importantes. Nuestra hermana María José decía, ahora a lo mejor va otra pandemia bien. Y es lo más probable que venga otra pandemia. Porque si la primera les resultó, la segunda va por la misma. Con la diferencia que nosotros ahora vamos a estar un poquitito más preparados. Porque la otra nos pilló casi volando bajo. No estábamos preparados, pero todo este tiempo que Dios nos dio para poder congregarnos, para hacer así, como la palabra dice, que nos encuentre haciendo así, ¿cómo? Sirviendo a Dios, glorificando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para nosotros, debería de ser. Que Dios nos ayude para poder llegar, ¿cierto?, ese día glorioso, como a esta mujer le llegó, que encontró esa dracma. La encontró. ¿Y qué vamos a hacer después? Nos vamos a contentar. ¿Por qué? Porque aquello que ya habíamos perdido tal vez, el temor a Dios, el amor de Dios, ¿cierto?, el respeto y tantas cosas que nosotros perdemos, la fidelidad a Dios, la vamos perdiendo en el camino. Pero instemos en siquiera buscarla. No nos quedemos con que ya no importa, se perdió. No, esa no debe de ser la actitud. O muchas veces dicen, no, que Dios ya se olvidó de mí y ya me desechó. No, eso es mentira. Si nosotros hemos perdido, es porque nosotros nos descuidamos. Y entró, ¿cierto?, entraron muchas cosas en las cuales nos hicieron perder las cosas que Dios nos da. Perder el amor de Dios, el temor a Dios, el respeto. No dar importancia al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entristecerlo. No seguir a Cristo. No reflejarnos, que realmente Él se refleje en nosotros. Y eso es una... A ver, eso no es una alegoría, no es una cosa que puede pasar por si acaso, que a lo mejor, que podría ser. Cuando Pablo dijo que tiene que reflejarse, ¿cierto?, a Cristo en tu vida y en tu corazón, eso no es algo que lo dijo porque tenía que decirlo. Eso lo dijo porque es así, tiene que ser así. Nuestra vida no es un podría ser, a lo mejor. ¿Y qué podemos hacer después? Cuando la encontremos. Ahora yo quiero preguntar, cuando encontremos
aquello que no se nos ha perdido, porque vamos a analizar nuestro amor, vamos a analizar nuestro temor, lo vamos a analizar todas las cosas, las vamos a analizar. Y cuando nosotros nos arrepentamos, nos vamos a arrepentir, la vamos a tratar de recuperar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a acordar y me voy a retroceder en el tiempo y a decir cómo yo la obtuve. ¿Cuál fue la palabra, cierto, que leí? ¿Cuál fue la palabra que ese día oí para poder que Dios me premiara con aquellas cosas en mi vida y en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cuándo fue? En el nuevo nacimiento. Cuando uno se rinde a Dios. Ahí uno cambia, es transformado. ¿Y qué pasa con eso? Uno tiene que entender que un verdadero arrepentimiento no lo mostramos al mundo solamente, sino que lo mostramos en todo lugar donde nosotros vamos, estemos y digamos. No solamente en ciertos lugares, no, en todo lugar yo tengo que demostrar que realmente el arrepentimiento que yo tuve es real, es verdadero. Porque tiene que haber un cambio. El arrepentimiento no puede venir solo, no, si yo ya me arrepentí. No, porque tiene que haber un cambio. Eso no puede volver a suceder después nuevamente. Esa es la base del arrepentimiento. Porque yo tengo que darle importancia a que sí realmente me arrepentí. Y cuando lo arrepentimos de corazón, tiene que ser de corazón, humillados ante Dios. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Ya no puedo pensar lo que antes pensaba. Ya no puedo seguir siendo la misma, cometiendo los mismos errores. Ya no puedo hacer eso. Porque el arrepentimiento, cuando es genuino, eso cambia. Dice, atrás queda todo, el viejo hombre, la vieja mujer, todo queda atrás. Yo no puedo volver nuevamente, porque ese es un concepto feo que la Escritura dice. Y lo dice. Que no debemos de hacer como los perros que vuelven a buscar su vómito. Pero eso es una realidad, porque lo que yo voté era feo. Que no me servía para nada ni a nadie. Ni siquiera a Dios. Podemos decir que Dios es bueno, perfecto, maravilloso, poderoso y tantas cosas, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer. Debemos de tener cuidado nosotros. Si yo lo pierdo, yo tengo que encontrarlo. Porque aquí la mujer, dice, no le pidió a Dios que le ayudara. Lo buscó solita. Y cuando lo encontró, dice que hizo fiesta. Y tenga por seguro que muchas veces nosotros hemos perdido cosas, ¿cierto? Y no nos cansamos hasta que la encontramos. De repente se nos pierde, no sé, un anillo, una ropa, algo se nos pierde. Y uno empieza a pensar y piensa, ¿dónde pudo haberlo dejado? Y piensa, ¿dónde? La pude haber dejado. Y va, de repente uno se acuerda de algo, uno va, corre y a ver si estaba ahí. Así también nosotros tenemos que ser diligentes. ¿Con qué? Con aquellos que nosotros hemos perdido. Buscarlo. Humillarnos a Dios, ¿cierto? Y pedirle perdón porque fue con nuestra culpa. Lo que hemos perdido es nuestra culpa, no es culpa de nadie. Ni de Dios, ¿cierto? Ni del que está al lado, de nadie, es nuestra. Tiene que ser el arrepentimiento, ¿cierto? Un cambio de actitud, de mentalidad, frutos dignos de arrepentimiento.
Y que realmente cuando nosotros nos arrepentimos, dice, hay gozo en los cielos por aquellos que se arrepienten. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque estos son los tiempos que nosotros debemos de despertar en nuestra conciencia. Todo un relato, 3 relatos iguales, muy similares, para explicar lo mismo. O sea que Dios vio que realmente cuando Jesús estaba enseñando esto, Él vio que nosotros íbamos a ser cabeza dura, que no la íbamos a entender a lo mejor de la primera y la explicó de la segunda. Y después la explicó en la tercera. Para aquel que no aprende con manzanita, aprenderá con perita, y si no aprendió con perita, aprenderá con, no sé. Pero ahí nosotros nos damos cuenta que Dios es bueno, porque pensó en todo. Para darnos vida eterna, Él pensó en todo en nosotros, para que no perdamos el amor de Dios, para que no perdamos las cosas que Dios nos ha dado, para que el fruto que realmente está creciendo madure, para que nosotros no cometamos errores. Los bebés de estos que andan por aquí, ellos van a ver de sus padres cuánto es el amor de Dios que ellos tienen para Dios, y así de igual manera van a amar a Dios. Difícil tarea, pero si nosotros no le demostramos a ellos cómo deben de amar a Dios, ellos no lo van a saber. Porque somos los principales, los del hogar. Dice que los del hogar, ahí comienza todo. Ahí comienza todo. ¿Queremos tener un buen hijo el día de mañana? Uno tiene que comenzar con ellos del principio, a mostrarles el temor a Dios. ¿Por qué tiene que temer a Dios? Tiene que amar a Dios. ¿Por qué tiene que amar a Dios? Obedecer a Dios, someterse a Dios, porque tiene que hacerlo. Y en el momento preciso y justo, cuando Jesús les salga al encuentro, ellos están preparados para recibirlo. Y ahí dice, nunca más se apartará de su camino. Pero nosotros tenemos que comenzar primero en el hogar. Y vamos a cometer errores, porque perfectos tampoco no somos. Y tal vez uno y otro y otro y otro, creyendo hacer el bien, a lo mejor nos estamos equivocando en el caminar. Y después vamos a tener las consecuencias, porque eso es así. Las consecuencias son así, son verdades, son reales. Pero sepamos que las consecuencias se pagan. No es solamente que alguien salió, nos advirtió, ¿cierto? Aquí están las consecuencias y no hizo nada. No, nos van a salir al camino y vamos a tener que pagar. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga esta palabra en nuestra vida, en nuestros corazones. Y que en estos tiempos peligrosos y malos que estamos viviendo sean realmente para edificar nuestra vida espiritual. Prepararnos en esta vida espiritual. Ya no busquemos, dice, ni escarbemos lo que es de este mundo, sino que busquemos también todo lo que a nosotros nos conviene espiritualmente hablando. Lo que es de la palabra de Dios, tratar de cumplir con la palabra de Dios, que es Dios mismo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude y que Dios bendiga, ¿cierto?, la palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. Que podamos atesorarla allí. Tenemos un corazón recibiendo palabra de Dios. Tenemos algo que Dios nos dio, que es para que nosotros vamos almacenando todas aquellas cosas espirituales, buenas,
perfecta y maravillosa que Dios nos enseña cada día. Él nos enseña cosas buenas, perfecta y maravillosa, para que nosotros sigamos la voluntad de Dios. No es gravosa la palabra de Dios, no es molesta, es buena, porque nos hace bien a nosotros. Si nosotros somos obedientes a Dios y nos sometemos a Él, eso va a ser bueno. Es cuando la palabra de Dios cae en buena tierra. Eso nos va a hacer crecer